Muy buenos días, queridos amigos, familia de la fe, personas que nos siguen por este medio. Les saludo a todos ustedes con la paz del Señor. Qué bueno poder reencontrarnos una vez más para compartir el mensaje de la palabra de Dios, que, que es una invitación constante a que nosotros enderecemos la senda, que nosotros nos encaminemos en los propósitos del Creador, ¿no? El Creador es el que tiene sus propósitos. Él tiene un manual de vida, no nos mandó a esta vida así porque sí, para que cada quien viva como quiera, como pueda, con los propósitos que se le ocurra, poniéndose los objetivos que uno tenga, sino que así como hay un vehículo que sale con su manual de uso y mantenimiento, así como cada pieza, un electrodoméstico, por pequeño que sea, viene con un manual de mantenimiento, de uso y de reparación en el supuesto caso de que llegara a dañarse. Así también Dios nos puso en esta vida y nos dejó su palabra, la palabra del Creador, del que nos formó, del que sopló vida en nosotros, para que nosotros podamos manejarnos acorde y saber cuál es el manejo que debemos tener de nuestra vida, por darle una similitud a lo que implica la palabra de Dios en la vida de los seres humanos, de todos los seres humanos. El gran problema es que no todos aceptan, no todos hacen caso, no todos le brindan la atención, no todos le dan la importancia y la trascendencia que amerita. Y precisamente porque no todos, o una gran mayoría, me atrevo a decir, en el mundo entero, a lo largo de la existencia de la humanidad, no ha hecho caso de este manual de vida, ¿sí? Pues los resultados los hemos visto a lo largo de la historia y los estamos viendo hoy, quizás hoy con mucha mayor claridad. Todo lo que está pasando en el mundo, ¿sí? Y ya está dicho, ya fue advertido 2000 años atrás, ¿sí? Tanto por el mismo Señor Jesucristo, cuanto por lo que los apóstoles lo vivieron, lo entendieron y lo compartieron, algunos de ellos en las cartas que nosotros tenemos. Así que yo quiero, en vista de darle una analogía de cómo un creador de un artefacto, antes de ponerlo a disposición, adjunta un manual de mantenimiento. También quiero comenzar con otra simbología que me vino a la mente precisamente hoy, minutos antes de hacer esta grabación. Y recuerdo que años atrás, no recuerdo cuántos años atrás, son ya algunos, posiblemente serán unos 10 años o un poco más, tuve la oportunidad de viajar con mi esposa, a propósito de un aniversario de bodas, a la ciudad de Cartagena, Colombia. ¿Sí? Yo no conocía esa ciudad, mi esposa había conocido muchísimo tiempo atrás, y fue una meta, un objetivo, una aspiración. En algún momento dijimos si pudiéramos irnos. La idea era con la familia completa, pero bueno, los hijos habían crecido y ya estaban en sus ocupaciones estudiantiles y se dio la oportunidad. Varias cosas se conjugaron que facilitaron el que nosotros podamos tomar esta decisión de ir a la ciudad de Cartagena de luna de miel, ¿por qué no decirlo así? Fuimos de luna de miel, era nuestro aniversario de bodas, y recuerdo que aquella mañana en que nosotros teníamos que coger el vuelo de aquí para Cartagena y que hacía una escala en la ciudad de Bogotá, la capital de Colombia, yo amanecí un poco decaído, un poco bajoneado, no recuerdo por qué. La cosa es que tomamos el vuelo, tratando de ponerle ganas, tratando de superar el pequeño impasse, que es muy raro además en mí que eso suceda. Pero bueno, en aquella ocasión fue así. Viajé un poco, me sentí un poco mal. Cuando llegamos al aeropuerto de Bogotá, que es un aeropuerto muy grande, teníamos que hacer un traslado de vuelo. Teníamos que coger un vuelo local, así estaba identificado en el ticket aéreo, y para esto teníamos que caminar un largo recorrido, ¿sí? Así que bajamos y en el recorrido, a pie dentro del aeropuerto, siento que mi malestar obedecía a una molestia estomacal. Entonces le digo a mi esposa, por favor, espérate un momento, voy a estos baños que están justo en el trayecto y salgo pronto, ¿sí? Y yo no me había percatado en realidad de cuál era la hora de vuelo desde Bogotá hasta Cartagena. No le presté mucha atención, solo sabía que tenía que bajarme del vuelo que salía de Quito a Bogotá y luego caminar hasta la puerta que estaba indicada en el ticket aéreo para ahí en la sala de espera
abordar cuando seamos llamados. La cosa es que en el trayecto dentro del aeropuerto me pasó esto, ¿sí? Entonces entro a un baño, no sé si fue mucho o poco el tiempo que estuve ahí, pero de pronto oigo en los altoparlantes, primero, y luego la voz de mi esposa con cierta desesperación, que en el altoparlante decían, ¿no? Última llamada a los pasajeros con rumbo a Cartagena. El vuelo número tal con rumbo a Cartagena. Última llamada. ¿Sí? Dije, bueno, en un aeropuerto tan grande, a lo mejor no. El mío no es el único vuelo que va para Cartagena. Insiste. Última llamada del vuelo número tal con destino a Cartagena. Después ya fue una llamada más personal, ¿sí? Dijeron, a los pasajeros, ¿sí? Y dan mi nombre y el nombre de mi esposa, ¿sí? Que vengan a abordar en la sala de espera, que el vuelo está por salir. En eso oigo la voz desesperada de mi esposa desde afuera de los baños, que me decía, maridito, por favor, apúrate que se nos queda el vuelo, ¿no? Y bueno, solventamos, gracias a Dios, la situación. Me apresuré, salí, nos embarcamos, fuimos y disfrutamos. Ya, esa parte posterior a esto que me permito comentarle, en realidad no viene al caso, ¿sí? Lo que sí quiero mostrarle es esto, ¿sí? Esta situación de que una circunstancia de la vida que puede pasar me detuvo y casi pierdo el vuelo. ¿Por qué le digo esto? Porque nosotros normalmente en la vida, ¿sí? No nos fijamos el tiempo de nuestro destino y de nuestro final. No nos fijamos, ¿sí? Quienes piensan o imaginan, ¿sí? De que mañana pasado puedo morir o más adelante las circunstancias no va a ser la misma. A veces nos dicen pesimistas, a veces nos dicen que somos negativos, nos dicen que somos, qué sé yo, amargados, en fin. Porque proyectamos un futuro y obviamente las proyecciones que se hacen tienen que ser de los dos lados. Es decir, en el evento de que las cosas salgan muy bien o en el evento de que las cosas no salgan muy bien. En el evento de que tengamos largo tiempo para ejecutar los proyectos, objetivos, metas, o en el evento de que esos proyectos, objetivos, metas hasta pudieran quedar pendientes, ¿sí? Porque simplemente no tenemos mucho tiempo para desarrollarlos, ¿sí? Es muy sabio tener estas dos perspectivas, ¿sí? Es decir, ¿qué pasaría si yo pierdo el vuelo a Cartagena si es que tengo los recursos para comprar otro pasaje y poder llegar a mi destino? Porque mi destino y mi propósito era llegar a Cartagena. Es decir, si yo me atrasaba a ese vuelo, tenía la posibilidad de la condición de adquirir inmediatamente otro pasaje y poder llegar allá. O simplemente tenía que quedarme ahí y esperar, no sé de qué manera, mi vuelo de regreso para volver a la ciudad de Quito. Por dar, o tomar del ejemplo que me permití comentarle. Ahora, en la vida, la situación es algo así, ¿sí? Nosotros algún rato tendremos que despegar, algún rato tendremos que salir del escenario, ¿sí? Algún rato nuestro protagonismo se puede ir apagando y aunque quedemos en esta vida, ¿sí? Ya no vamos a tener ese papel protagónico, ¿sí? O simplemente retirados, digo, del escenario. Ya nos cortan en la lista de actores de esta vida. Tenemos un pasaje al más allá, suele decir la gente. Yo voy a tomar ese común vocabulario que dice la gente, ¿sí? Nosotros los cristianos lo llamamos una vida. Y con el anhelo que tenemos en esta vida de que sea una vida eterna, refiriéndonos a una vida en la presencia de Dios, ¿sí? Porque también hay algo que ya no es vida, pero vamos a estar vivos o van a estar vivos y que se llama condenación eterna. Cualquiera de las dos opciones, ¿no es cierto? La buena y la mala. Ya le digo, uno tiene que considerar cuando uno se proyecta las posibilidades buenas, las posibilidades malas, ¿sí? El considerar que las cosas mañana, más adelante, no salgan de acuerdo al anhelo, al deseo, a la expectativa que uno tiene,
no significa que uno es pesimista, significa que uno considera todas las posibilidades, porque todas las posibilidades son eso, son posibilidades. Es decir, puede ser que sí, como puede ser que no. Puede ser que le apunte y llegue, como puede ser que ni siquiera le apunte, o si le apunto y no llego, ¿no es cierto? En fin, así es en nuestra vida, y desde siempre, desde que somos niños, obviamente ahí no lo consideramos, pero cuando vamos avanzando en edad y cuando tenemos oportunidad como esta de poder un poquito inquietar las mentes, los corazones de las personas, ¿sí? Es bueno hablarlo, es bueno decirlo, ¿sí? ¿Ha considerado usted si está perdiendo el vuelo o está a tiempo, si está en la sala de espera muy atento o ni siquiera le interesa la sala de espera o cree que puede perder varios vuelos y algún rato pues llego al destino que no sé, yo no sé. Lo que sí sé es que la palabra de Dios, el manual de instrucción para uso y mantenimiento de lo creado que somos nosotros, que además fuimos creados a imagen y semejanza del Creador, la palabra de Dios nos muestra, nos invita, nos inquieta para que nosotros veamos cómo es que debemos nosotros funcionar. Y para eso me he permitido tomar una historia que es apasionante, pero vamos a hacer solo unos pocos versículos de esta historia, que se encuentra en el libro de los Hechos, en el capítulo 9. Quizás del Nuevo Testamento esta historia es de las más importantes, trascendentes, influyentes para el cristianismo y para la invitación que quiero hacerle una vez más. Sí, sí, y no porque yo haya hecho todas las anteriores, porque de uno u otro modo, usted que me está escuchando puede haber recibido esta invitación más de una vez, de distinta manera, de distinta forma, a través de distintas personas, ¿sí? Y esta es una vez más. Dicho de otro modo, última llamada al vuelo número, y ahí vamos, ¿sí? Y dice así, bueno, en el libro de los Hechos capítulo 9, versículos del 1 al 6, me voy a permitir dar lectura, aparecerá el texto en la pantalla, o usted si tiene bien puede seguirlo a través de su Biblia del modo que la tenga, sea en este librito que a mí me encanta, yo la prefiero así, o a través de los dispositivos tecnológicos en los cuales también se puede uno descargar. Y dice así, Hechos capítulo 9, versículos del 1 al 6, la palabra de Dios dice así. Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él le dijo, ¿quién eres, Señor? Y él le dijo, yo soy Jesús a quien tú persigues. Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Él temblando y temeroso dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo, levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Bueno, como le mencionaba, hace un momento esta historia que continúa es apasionante, de manera particular en el Nuevo Testamento, creo que es algo que marca un hito en la vida del cristianismo, desde esas épocas hasta hoy y hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo, así lo será, porque se trata de la conversión del famoso apóstol Pablo, llamado aquí todavía Saulo, Saulo identificado de la ciudad de Tarso. ¿Quién era Saulo? Cualquier parecido es pura coincidencia. ¿Quién era Saulo? Saulo era una persona que tenía muchos objetivos y metas personales muy altas, ¿sí? Siempre él tuvo sus expectativas en cuanto a su realización personal, tenía metas muy altas, lo cual es muy bueno. Él se apuntaba en aquel entonces para ser un sumo sacerdote. De hecho, había optado por tener como maestros a los más destacados de la época y no estaba perdiendo tiempo en cuanto a si podía hacer algo para ganarse puntos con ese propósito, con ese objetivo, pues estaba dispuesto a hacerlo. ¿Sí? Él había decidido, ¿sí?
ganar puntos con aquellos que podían haberle ayudado a su propósito de llegar a ser un sumo sacerdote, y que eran los judíos, las autoridades religiosas judías. Por esa razón, él decide ir a estas autoridades y decir, por favor, otórguenme la potestad, ¿sí? Denme cartas de respaldo, de autorización, a efecto de que yo, al ir a Damasco, ¿sí? Pueda capturar, pueda retener, pueda estropear, si es que es del caso, a todos estos que están en este camino, ¿sí? Así se les conocía inicialmente a los cristianos, a los del camino, ¿sí? Fue una denominación que adquirieron en realidad en el inicio, por eso es que aquí en la palabra de Dios, cuando se refiere a los del camino, está con C mayúscula, ¿sí? Y la idea de él era no solo ganar puntos con estas aprehensiones, sino también tratar de callar, tratar de detener, tratar de impedir que lo que ellos decían, ¿sí? Siga proliferándose. Así que esa fue su intención. Y toma estas cartas. Él había ya demostrado que tenía esa condición y esa determinación de callar al cristianismo, al camino, en aquel entonces, le digo, así fueron llamados inicialmente, porque pocos días atrás había consentido en la muerte de uno de los primeros mártires cristianos. Él estuvo presente ahí, no hizo nada, a pesar de ser un gran religioso, a pesar de ser una persona que se proyectaba hacia una posición espiritual. Sin embargo, pues no hizo nada y más bien aprobó, ¿sí? Con su anuencia el que Esteban muriera. La Biblia destaca, dice que las ropas de Esteban, después de que él fue apedreado, cayeron a los pies de un muchacho llamado Saulo de la ciudad de Tarso, Saulo de Tarso. Este Saulo es el mismo, ¿sí? Y digo, había decidido ganarse estos puntos. La característica en términos generales, entonces digamos que no tenía la más mínima intención, ¿sí? No solo de conocer el cristianismo, sino si es que podía apagar a este movimiento, pues mucho mejor, ¿no es cierto? Entonces, eso podemos decirlo que en primera instancia se avisora. Luego dice que él fue con todo este ímpetu, ¿sí? Hacia Damasco, pero Damasco obviamente viene a ser el objetivo principal de su cometido, ¿sí? Es decir, donde él iba a ejecutar esta persecución era en Damasco, el objetivo principal de su cometido. Y claro, yo no sé cuál es el objetivo principal del cometido de las personas que no quieren creer en Dios, ¿sí? Yo no sé si es simplemente callarnos, simplemente no hacernos caso, o burlarse de nosotros, o simplemente ignorarnos y callarnos con sus vidas, ¿sí? Más que con sus doctrinas, más que con sus argumentos, callarnos con sus vidas y decir, mira, la vida del cristiano es una vida de amargura, es una vida de soledad, es una vida de torpeza, es una vida que no vale la pena, y mira en cambio la vida que podemos tener, ¿sí? Una vida de deleite, de gozo, de disfrute, de acumulación de satisfacciones, de bienes materiales, etcétera, etcétera. Yo no sé cuál es el cometido que la gente que no quiere seguir nuestro camino, que la gente que no quiere seguir el camino de su creador, porque no es nuestro, esto no fue creado por un hombre, esta no es una religión que tenga una máxima autoridad, esta no es una religión que tiene un papa o un anciano o un qué sé yo, no, aquí no, esto es Dios, es el creador, ¿sí? Que nos dejó su palabra inspirada por Él para que sea usada por nosotros a efecto de cumplir su voluntad y sus propósitos, porque algún momento llega un vuelo que queremos y que Él quiere que llegue a aterrizar en su presencia, no una condenación eterna, ¿sí? Entonces, a veces estas son unas últimas llamadas, ¿no? Y de hecho, para Pablo entiendo yo que fue última llamada al vuelo número, ¿sí? Y en la sala de espera nos está faltando el señor Saulo de Tarso, ¿sí? ¿Cómo se llama esta prédica? Pues esta prédica se llama última llamada, ¿sí? No porque sea literalmente la última, no porque después de esto viene Jesucristo, que quizás así fuera, ¿sí? O no porque después de esto las personas van a morir los que no acepten, no, sino porque es una de las últimas llamadas que se están haciendo, ¿sí? Las señales de la naturaleza nos muestran que son una llamada.
El cumplimiento de la degeneración y perversidad de los seres humanos nos muestra que es otra llamada. Las guerras que hoy estamos viviendo en el mundo, unas guerras a nivel internacional, otras guerras internas, sí, es otra llamada. Y así hay varias llamadas, ¿no? El enfriamiento del amor de muchos es una permanente llamada. Es decir, hay varias llamadas que Dios viene haciendo a la humanidad, a su creación. Hay varias llamadas que viene haciendo inclusive de carácter personal, ¿sí? Este mensaje es una llamada más, ¿sí? Yo le he llamado última llamada. Pero bueno, frente a las llamadas que Dios había tenido para con Saulo, el mismo hecho de que él, siendo un hombre que pretendía ser muy espiritual y haya presenciado y haya endurado su corazón frente a la muerte del mártir Esteban, ¿sí? Era una llamada, se esperaba que él, frente a esta situación, reaccione y diga, ¿cómo es posible que nosotros, las autoridades espirituales, las autoridades sacerdotales, lleguemos a este punto de matar a apedreadas a una persona, primero tan lúcida en su exposición, y luego llegar a este tipo de extremos? No, nosotros estamos endurando nuestro corazón, voy a reaccionar. No, esa fue una llamada que no la hizo caso, ¿no es cierto? Sin embargo, Dios en su infinita misericordia tiene esto que lo menciona el versículo 3, ¿no? Dice, mas yendo por el camino, ¿sí? Mire, en este trajinar de la vida, en este ir y venir de la vida, en esto que hay ciertas situaciones de nosotros que sabemos hacia dónde vamos, pero en la vida en general no sabemos hacia dónde vamos, ¿sí? Uno dice, algún rato he de morir, y de algo he de morir, y uno piensa que ahí se acaba la vida, ¿sí? Yo no sé cuáles sean los criterios, las apreciaciones, las perspectivas que uno pueda tener respecto de las vivencias que tenemos aquí en la tierra, mientras estamos con vida. ¿Usted cree que es normal, correcto, justo, que haya personas que causan tanto daño a otras personas? A veces a su círculo más cercano, el familiar. A veces alcanza este agravio, este quebranto, este dolor que causan, este perjuicio a esferas un poco más amplias. Han habido personajes a lo largo de la historia, muchísimos personajes que han causado mucho daño a muchas personas y que en un momento de la vida, como es el orden, ¿sí? Pues murieron sin que paguen por esas maldades. Comenzando desde las más pequeñas, como amargarle la vida a un cónyuge, como amargarle la vida a un hijo, o como amargarle la vida a un padre, a una madre, hasta situaciones de muchísima magnitud. ¿Usted cree que es justo que eso suceda? Y que claro, una persona que de pronto vivió en deleites, que se aprovechó del resto, que humilló y de pronto tuvo una muerte repentina, de la manera que sea, porque uno no escoge cómo va a morir. Uno lo que tiene que escoger es hacia dónde va después de morir. ¿Usted cree que es justo eso? Pues no, no es justo. Y hoy podemos mirar que es menos justo porque la justicia humana es totalmente comprable, vendible, acomodable, manipulable, ¿sí? Y entonces la vida es así, ¿no? La vida es así. Si yo no pienso que hay una vida posterior, si no hay una vida eterna, entonces la vida sería así de terriblemente injusta. Personas que por un lado nos esforzamos por vivir con paz, con bien, con un propósito de ayuda, haciendo lo que, sin perder la perspectiva de los conceptos, haciendo lo que es correcto, ¿sí? Porque ahora lo que es correcto o verdadero es relativo, ¿sí? Y que llegue a un punto en el que todos nosotros vamos a llegar, en el que muera y ya no. O sea, esta persona hizo bien, fue un buen miembro de su familia, ya sea como hijo, como cónyuge, como padre, como madre, fue un buen miembro de la sociedad, hizo las cosas correctas, no se dejó llevar por la maldad y la perversidad de la mayoría y culminó su vida, ¿sí? Y por otro lado hay una persona totalmente opuesta, ¿sí? Una persona que hizo mal, que se aprovechó, que agravió, que juicio,
sacó muchas lágrimas, que causó dolor, que también murió y ya, y que en paz descansen los dos. ¿Sí? ¿Usted cree que eso es correcto? Más allá si cree o no que hay Dios, no importa, porque no le ve a Dios como un juzgador, que a la postre termina haciéndolo. ¿Usted cree que eso es correcto? No, no es correcto. Entonces cada quien hace lo que piensa que tiene que hacer en la vida, pero no piensa en su última llamada al vuelo número, ¿a dónde le va a llevar? En su última llamada al vuelo número, no sabe a dónde le va a llevar. ¿Sí? Así que, bueno, no es nada loco decir que después de esta vida hay una vida eterna. Una vida eterna, ¿sí?, que tiene dos destinos. ¿Sí? Dos destinos que no son sino la justicia de lo que se ha hecho en esta vida. Porque en esta vida estamos muy conscientes, en esta vida tenemos libre albedrío, en esta vida ejercemos nuestra voluntad a plenitud, en esta vida nosotros tomamos decisiones, podemos ir en pos de una dirección, podemos arrepentirnos, tomar otra dirección. O sea, tenemos plenitud de entendimiento en esta vida. ¿Sí? Entonces, esta vida con plenitud de entendimiento nos anuncia, ¿sí?, lo que vamos a tener con plenitud de entendimiento, de sentimiento, ¿sí?, en otra vida. Y es por eso que Dios está haciendo la última llamada. Insisto, a través de la naturaleza, a través del comportamiento social, a través de las guerras, a través de todo lo anunciado, porque todo está dicho aquí, ¿sí? Dice que tenemos que ser pilas y que debemos identificar cuando la higuera ya está a punto de dar su fruto, ¿sí? Así como se identifica, ¿sí?, por el brote de las hojitas, etcétera, etcétera, así también hay que identificar cuando estamos a las puertas de la última llamada del vuelo número, ¿sí? Y claro, Dios tuvo misericordia de este hombre, ¿no? De Saulo, del Saulo de Tarso. Porque, ¿qué más le habrá pasado a Saulo antes? ¿Cuántas llamadas más tuvo? Yo no sé. Pero esta fue la última llamada para él. Y gracias a Dios le hizo caso. Gracias a Dios le hizo caso. Dice que yendo por el camino, Dios no se cansa. Dios está, mientras nosotros vamos en el camino de nuestra vida, Dios está dispuesto siempre a llamarnos la atención, a inquietarnos, a decirnos ven. A veces inclusive lo hace con dolor, con quebranto, o propio, o a través del dolor y de quebranto que se da a nuestros seres queridos. A veces es un quebranto económico, a veces, en fin, hay múltiples llamadas, múltiples llamadas. Y claro, ya las últimas ya son de manera directa. Ya es Saulo, Saulo, ¿sí? Hay llamadas generales a las naciones, a los pueblos, a las personas, a las familias, pero hay otras que son directas, ¿no? Y dice que a él le rodeó un resplandor de luz, ¿sí? Es decir, tenía que llegar a este punto, ¿sí?, en que Dios en su infinita misericordia, yendo por el camino, pues, digo, en su favor, en su generosidad de corazón, le da esta oportunidad. Le dice, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Sí? Le dice, Señor, ¿quién eres tú? Dice, yo soy Jesús a quien tú persigues. ¿Sí? ¿Por qué no cambias? ¿Sí? ¿Y quién dice que tengo que cambiar? Dios, tu creador, te está diciendo, cambia de actitud, reconoce tus errores, enmiéndalos, quita esa soberbia, ese orgullo, vuélvete en humildad, sé honesto contigo mismo. No piensas que la vida que llevas y que a lo mejor te ha traído grandes resultados en la perspectiva que hayas tenido, ¿sí?, a la vuelta de la esquina no van a ser juzgados, no van a ser pesados, ¿sí? No puedes seguir viviendo así, no puedes seguir viviendo sin Dios, no puedes seguir viviendo a tu manera, no puedes seguir viviendo con tus propios objetivos sin tener un objetivo mayor, un supremo llamamiento. Ya no puedes seguir así. Las llamadas están insistentes una tras de otra. ¿Qué pasa si el vuelo se te va en la dirección que aspiras, que quieres, que anhelas? Porque como en esta vida a lo mejor te ha salido todo bien, piensas que también te va a salir allá. Con Dios no hay negociados. A Dios no se le sorprende, a Él no hay cómo engañarle. Todo lo que el hombre sembrare, eso cosechará. ¿Hasta cuándo vas a seguir con esa vida? ¿Por qué no vuelves a la iglesia? Si algún rato estuviste y fuiste parte de ella. ¿Qué esperas para reconciliarte con Dios?
No tengas temor ni vergüenza de las personas. Vuelve a la iglesia, vuelve a conectarte con Dios. Él es tu creador, Él quiere que, que estas últimas llamadas que está haciendo, tú respondas a ellas y te rindas por completo. Que seas no valiente, sino inteligente al decir lo que dijo Pablo, cuando dijo, yo soy Jesús al que tú estás persiguiendo. No te metas conmigo porque te va a resultar duro, y no porque Dios sea malo, malvado, perverso, no, sino porque es pelear contra el Dios eterno, es pelear contra el creador del cielo, de la tierra y del universo. Es querer ponerme en contra de su majestad, de su imperio, de su majestad. No hay cómo. Vamos a terminar mal, o aquí mismo, o lo más triste, porque aquí, mientras estemos aquí, mientras hay vida, hay esperanza. Y hay opción de arrepentimiento, de reconocimiento, de enmienda. Pero si no llega ese tiempo, y si uno dejó pasar todas las llamadas, ¿dónde crees que vas a aterrizar después de ese vuelo? ¿En la presencia de Dios para seguir disfrutando? No, no es así. La vida a la postre, esta terrenal y la eterna, terminan en una justicia. Si tú no haces caso de Dios, si no quieres seguirle, si tienes reproche, si tratas de acallar la voz del cristianismo, que no se va a acabar sino hasta cuando Cristo venga por su iglesia, si tratas de opacar, si te burlas, si te has vuelto un escarnecedor, una escarnecedora del Evangelio, porque has encontrado un sinnúmero de argumentos y que crees que le has vencido a Dios, ¿dónde va a aterrizar tu vuelo? Es preferible caer en tierra como cayó él, pero ser levantado por Dios. ¿Y por qué no decirle, y con esto concluyo, por qué no decirle a Dios lo que dijo Pablo, ¿no? En medio de su testarudez, en medio de su prepotencia, en medio de sus objetivos y planes que tenía de ir a arrestar a la gente en Damasco, en medio de querer callar a los cristianos. Él le dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Señor, ¿qué quieres que yo haga? Dígale así. Si usted le dice a Dios, al Creador, le dice, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Tenga la convicción de que lo que Él quiere que usted haga, primero, es posible. No le va a pedir nada imposible. Y segundo, le va a llevar a tener una vida plena. Cuando hablo de vida plena, no estoy diciendo va a tener una vida de eterno deleite, de complacencia de sus apetitos. No, no estoy diciendo vida plena. Es decir, una vida coherente, una vida enfocada, una vida que coincida lo que yo hago aquí para cosechar lo que voy a cosechar en la vida eterna. Pablo no se resistió esta vez, o Saulo, perdón, no se resistió esta vez. Posteriormente fue puesto el nombre de Pablo, porque no solo cambió su nombre, cambió su vida. Nunca más aquel muchacho soberbio, orgulloso, engreído, prepotente de Saulo de Tarso, nunca más volvió a ser el mismo. Le pregunto, ¿hasta cuándo va a resistir al cristianismo? Que Dios nos bendiga poderosamente en Cristo Jesús.